Bueno, vamos a empezar entonces con aproximación lineal. ¿Qué es esto de aproximación lineal? Bueno, por supuesto que nosotros ya desarrollamos todo el concepto de derivada, desarrollamos lo que significa hablar de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto. Pero esto de aproximación lineal tiene que ver con justamente esa palabra inicial, aproximación, buscar valores aproximados. Bueno, buscar valores aproximados, ¿no? ¿Pero de qué? Los valores aproximados que vamos a buscar son de las imágenes de una función con la que yo estoy trabajando, en las cercanías de un punto en concreto en el cual yo decido pararme, ¿no? Entonces, pasa lo siguiente. Yo puedo estar trabajando con una función que su ley a lo mejor tiene muchas cuentas, composiciones, potencia, divisiones y muchos términos. Y a veces pasa que en realidad, si bien es esa la función concreta con la que quiero trabajar, el problema sobre el cual trabajo es un poco más flexible y no quiero trabajar a lo mejor, o no es necesario trabajar con valores exactos que la función toma en cada punto sobre el cual trabajo. Con una aproximación o con una buena aproximación me puedo conformar. Entonces, en esa instancia es en la que decidimos pensar en trabajar con una función mucho más sencilla que la original, y cuando digo sencilla es que las cuentas son más fáciles, que son menos cuentas, que son simples, en la que, obviamente, cambié la función, no es la misma, pero es muy parecida. Se comporta muy parecido en los valores de las imágenes que me brindan las dos funciones. Por supuesto, la idea es, de todas las posibles funciones que podría llegar a utilizar como aproximaciones de una función concreta, elegir una, decidirnos por elegir una. Y la idea es entonces, primero y principal, pararme en algún valor concreto del dominio de la función original f con la que estoy trabajando. Y en ese valor concreto, yo sé que si la función es derivable, admite lo que se llama la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función. Y esa recta tangente es la que la vamos a transformar en la ley de una función lineal. Y esa función lineal, ustedes saben muy bien que con la función tienen un punto de contacto, que es el punto en el cual estoy trabajando. Esas dos funciones, en las cercanías de ese punto, son muy parecidas. Miren esto. Pensemos en esta situación. Supongamos que yo estoy trabajando al principio con una función que tampoco es complicada, que es la función y igual a x al cuadrado. Y me voy a parar específicamente en el punto 1, 1. Punto de paso de la gráfica de la función cuadrática. Yo sé, obviamente, que... Yo sé que en este punto de contacto, la gráfica de la función igual a x, igual a x cuadrado, y la recta tangente, la gráfica de la función, ahí se tocan, digamos. Es el punto en el cual coinciden la recta tangente y la gráfica de la función. Obviamente que cuando uno ve así la gráfica completa, nada tiene que ver la función cuadrática con la función lineal. Nada que ver. Una tiene la gráfica de una recta, la otra tiene como gráfica una parábola, y nada tienen que ver. Pero la idea es centrarme en las cercanías de este punto. Cuando digo las cercanías de este punto, estoy pensando que estoy considerando x igual a 1 y que voy a trabajar en un intervalo alrededor del valor x igual a 1. Y cuando trabajo en un intervalo alrededor, que yo focalizo solamente en una vecindad, en un entorno alrededor del 1, digo, bueno, sí, son funciones distintas, pero fíjense acá en este zoom, ¿no? Acá estoy trabajando, acá está el 1, en un intervalo de longitud
2, que es como que tiene un radio de longitud 1 alrededor del 1, ¿no? Acá me muevo 1 para la derecha, me muevo 1 para la izquierda, formo el intervalo y veo las gráficas de las dos funciones. Las identifico, por supuesto, están las dos, una es la celeste, la otra es la negrita, o sea, una es la gráfica de la función cuadrática y la otra es la recta. Las identifico, pero son parecidas. Hagamos un zoom. Ampliemos. Trabajemos alrededor del número 1, alrededor del número 1, en un intervalo aún más reducido. Ustedes se darán cuenta que me estoy moviendo 0,2 lugares a la derecha, 0,2 lugares a la izquierda. Cuando hago ese zoom, las dos gráficas ya me cuesta un poco diferenciarlas. El que me cueste diferenciarlas significa que para valores de X que estén dentro de este intervalo, al momento de evaluar la función lineal y la función cuadrática, los dos valores son muy parecidos. Y miren si encima, en el intervalo que elijo, me muevo 0,003 lugares a la derecha y 0,0003 lugares a la izquierda. En este dibujo, donde el zoom fue más importante, la verdad es que parecen que son iguales las dos. Casi no puedo identificar el color celeste y el color negrito. Veo los dos iguales casi. Eso quiere decir que cuanto más me acerco alrededor del número 1, en ese intervalo que genero, las dos funciones son muy parecidas. Eso quiere decir que las dos me brindan valores muy parecidos. Y acá es donde aparece entonces el concepto de lo que se llama aproximación lineal. Vamos a pararnos en un punto de la gráfica de una función con la que estoy trabajando y voy a pedirle a la función en ese punto que sea derivable. Por lo tanto, si es derivable, existe lo que se llama la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto, ¿no? Es un poco todo lo que se dice acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proponer trabajar con una función lineal cuya gráfica coincida con la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. ¿Y eso qué es lo que me va a permitir a mí? Hallar valores aproximados de la función en las cercanías de ese punto que elegí como punto de tangencia. Bueno, todo este proceso introductorio, en realidad, lo vemos plasmado ahora en la presentación como corresponde. La presentación es la siguiente, ¿no? Si f es una función derivable, le tengo que pedir eso, tengo que pedir una función que sea derivable en x igual a a. Yo decido pararme primero en un valor de x fijo, x igual a, y le voy a pedir a esa función en ese punto que sea derivable. Utilizaremos la recta tangente como esa aproximación a la curva gráfica de y igual a f de x. La recta tangente, nosotros sabemos cuál es la ecuación. La hemos graficado, la hemos construido, ¿no? La recta tangente es la que tiene esta ecuación. Igual a f de a más f' en a por x menos a. Y lo que podemos decir es que en las cercanías, cuando x está cerca de a, si este es x igual a a, en las cercanías de a, tanto la función original, en cuanto a los valores que me brinda la función original, como los valores que me brinda evaluar esta expresión lineal, son muy parecidos. Bueno, a esta forma de aproximar valores de la función, utilizando la ley de lo que es la recta tangente, se la llama aproximación lineal o aproximación de la recta tangente de f en a. Y como la aproximación lineal es una función, la vamos a presentar como corresponde, como una función lineal. Y entonces, en vez de poner i igual a f de a más f' de a por x menos a, le vamos a dar un nombre que va a ser L de x. La L es de lineal, L de x es la que se va a llamar entonces f de a más f' de a por x menos a, la función de aproximación lineal de f, o lo que de manera compacta la llamamos la linealización de f. Es decir, L como función y f como función son funciones distintas.
lo que uno puede asegurar es que las dos son muy parecidas siempre que X, el valor de X en el cual yo decido hacer esta comparación, sea cercano a. Yo me alejo de A y ya esa aproximación lineal la pierdo, ¿no? Es decir, cuando nosotros trabajábamos recién en el ejemplo de... sin querer. En el ejemplo de la función cuadrática, y igual a x al cuadrado, y igual a 2x menos 1. ¿no? Entonces yo puedo pensar en eso. La función f de x, la original, es x al cuadrado. Fantástico. Y la función que ahora me estoy graficando, que es la función L de x, la función lineal, es igual a 2x menos 1. El punto de tangencia, que es el punto en el cual ellos se están encontrando, y este es el punto de coordenadas 1, 1, ¿no? Lo cierto es entonces que, déjenme ahora pasar esto. Si yo me muevo en las cercanías del 1, las dos funciones son muy parecidas. Pero si yo me vengo un punto por acá, un x por acá, el valor de la función original, que es ampliamente positivo, nada tiene que ver con el valor que me brinda la función de linealización, que es negativo. Entonces, que las dos valoraciones, la de la función original y de la función lineal, sean próximos, sean parecidos, sean similares, vale en la medida en la que yo esté trabajando en la cercanía del punto de tangencia, si no, no. Si no, lo que voy a tener que hacer es, en todo caso, si quiero trabajar por acá, es cambiar el punto en el cual voy a aplicar la aproximación lineal. Este punto ya no me sirve. ¿Estamos? Bien. Vamos a hacer algún ejemplito. Observaciones, perdón, esto es importante. Importante reconocer que la función lineal, le escribo acá de nuevo, L de x, f de a, más f' en a por x menos a, tiene no solo la particularidad de que comparte el mismo valor de la imagen que la función f, porque obviamente si se tocan en ese punto las dos gráficas es porque las dos valen lo mismo en el punto, sino que además las dos comparten esto. Las dos tienen la misma derivada, las dos tienen la misma pendiente en ese punto. Fíjense, si yo quisiera calcular de esta función n de x su derivada, pienso, ¿no? Siempre que yo tengo una función lineal y igual a mx más h, una función lineal, si yo la derivo a esa función lineal, ¿con quién me encuentro? Es lo que me da... ¿Con una constante? ¿Y cuál sería justo la constante? Si yo te digo que la ley es I igual a mx más h. M. Bueno, entonces en este caso, esta función lineal, ¿cuál es su pendiente? La pendiente de esta expresión que es lineal. A. No. Antes decíamos... F, ¿no? Tampoco. Acuérdense, si hablábamos de la función lineal y yo quería calcular la derivada me quedaba justo igual a m, el numerito que acompañaba la x. Bueno, ahora la función lineal es esta. Si F', claro, el numerito que acompaña a la x, que es la pendiente, es f'. Si no aplican las leyes de derivación, simplemente. Esto es una constante, acá derivan este producto, pero es más fácil pensarlo también en esto que es más rápido. Entonces, L' para una función que es lineal es siempre un mismo valor constante, f'A. En particular, si yo L' lo quiero calcular en A, como es siempre lo mismo, me va a dar f'A. O sea que observo que estas dos funciones, la función original y la función que uno se construye de linealización, comparten no solo el punto de paso,
sino que también comparten la misma pendiente. Bien. Y vamos a trabajar entonces con un ejemplo. La idea es trabajar con esta, por supuesto que nosotros ahora como estamos trabajando con ejemplos introductorios, los ejemplos tampoco van a ser difíciles de trabajar, no nos vamos a meter con una función recontra archi súper complicada, vamos a trabajar con funciones que a la vez tengamos la posibilidad de rápidamente poder hacer la gráfica, digamos, que no sea todo es una cosa horrorosa, para poder hacer algo que podamos comparar. Entonces esta función, la verdad no es tan complicada, tiene una raíz cuadrada, eso es cierto, pero no va a ser difícil graficarla, ¿no? Si yo quiero graficar esa función, podría graficarla a partir de la raíz de x, que en este caso se está corriendo hacia dónde en su gráfica. Si quisiera Hacia hacer la la izquierda. hacia la izquierda, ¿cuántos lugares? 1. Uno. Entonces yo tengo el artilugio rápido de hacer su gráfica, no es difícil. Y la idea es, en este caso, encontrar la función de linealización en a igual a 0. Entonces, si ya me están diciendo que acá es donde me tengo que parar, esa linealización la voy a tener que plantear así. F en 0 más f' en 0 por x menos 0. Bueno, ¿cuánto vale f en 0? 1. 1. Para evaluar f' en 0, primero tengo que ver quién es f' de x, encontrarle la ley, y después evaluarla en 0, que es el lugar que me interesa. ¿Cuál va a ser la derivada de esta función? Uno sobre 2 raíz de x. No. Porque 1 sobre 2 raíz de x es la derivada de raíz de x. Raíz de 1 más x. ¿Cómo pongo? O sea, 1 sobre 2 por raíz de 1 más x. Ahí vamos, eso sí. Acuérdense que acá hay una composición. La función de afuera es la raíz de x, la función de adentro es 1 más x, entonces la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Y la derivada de lo de adentro es 1. Por eso es que acá no pareciera que no se ve nada. Bueno, y f' en 0, la tengo que evaluar, en este caso reemplazo por 0 y me queda 1/2. O 0,5, no sé. Bueno, ahí lo llevamos, ¿no? Hacemos todas las cuentitas. Lo que yo hice recién ahí está todo puesto acá. F en 0, f' en 0, y construimos la función de linealización. La tenemos ahí, ¿no? Bien. Hacemos los dibujitos. Esto está hecho obviamente con el GeoGebra, pero la idea es que el punto de encuentro, estoy trabajando en a igual 0, o sea que estoy parada acá. En el punto 0,1 tengo la función original y la función de linealización. Bien, por lo que veo, evidentemente, en la medida en la que me manejen las cercanías del 0, las dos funciones son parecidas, son cercanas, los valores que me brindan las dos como valores de imágenes son muy similares. Entonces ahí puede ser que me interese empezar a trabajar con esta propuesta de buscar valores aproximados. ¿Cómo es esto de buscar valores aproximados? Vamos a venir acá. Lo que se entiende entonces es que la función original y la función de linealización son parecidas, se parecen, se asemejan, en la medida en la que los valores de x sean cercanos a 0. ¿No? Y en este caso uno puede decir, bueno, a ver, ¿cómo queda el tema de las aproximaciones? Supongamos que a mí me piden evaluar raíz de 1.02. Me voy a poner un poquito más. Y digo, no tengo la calculadora, a ver, alguien que me brinde un valor aproximado, y ahí me agarro de la función de linealización. ¿Cómo lo tengo que interpretar? La función es esta, raíz de 1 más x. Este valor lo tengo que pensar como el valor que brinda la imagen de la función original en algún valor de x. Entonces, este raíz de 1.2,
¿Cómo lo puedo escribir? Como f en un número. ¿Dónde tendría que estar evaluando la f para que la f me brinde como valor de imagen la raíz de 1.2? ¿A dónde tengo que evaluar la f, que es esta, para que el valor de la imagen sea la raíz de 1.2? En 0,2. En 0,2. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo hago f en 0,2, me queda la raíz de 1 más 0,2, que es la raíz de 1,2. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso. Sí. Bien. Entonces, el 0,2 es un valor próximo al número 0, ¿no? 0,2 es próximo a 0. Entonces es esperable que la función en 0,2 sea aproximadamente el valor de la linealización en 0,2. Siempre el valor es el mismo, en el que se evalúa la f y la linealización. Y entonces digo, bueno, ¿y qué valor me da la linealización en 0,2? Bueno, acá tengo la ley. Entonces hago 1 más 0,2 dividido 2, y este es el numerito. 1,1. ¿No? Cuando voy a la calculadora, porque digo, encontré la calculadora, digo, a ver, ¿cuánto da la raíz de 1.2? La raíz de 1.2 es esto. Entonces tengo esto que es el valor aproximado, y esto que es el valor real, que por supuesto tiene lugares detrás de la coma que no tienen una regularidad. Estamos, por supuesto, acá en algún punto truncando la cantidad de decimales que estamos dando detrás de la coma. Ustedes, si tienen la calculadora a mano, la pueden hacer. La raíz de 1,2, y se van a dar cuenta que a lo mejor encuentran más números decimales detrás de la coma, pero con esto ya nos quedamos. Lo importante es acá que uno podría tratar de medir alguna estimación acerca de en cuánto le está errando. Digamos, cuánto es como máximo en valor absoluto esa diferencia entre el valor real y el valor aproximado. Y esa forma, al menos, de poder encontrar una aproximación es la siguiente. Una cota, estamos buscando una cota. Obviamente que la diferencia entre el valor real y el valor aproximado menor que 10 es, menor que 1000 es. La idea es buscar algún numerito referente mucho más apropiado. Entonces, lo que uno puede decir es que en este caso, el valor real difiere con el valor verdadero a lo sumo, en valor absoluto, en 10 a la menos 2. ¿De dónde sale eso? Fíjense, este número es 1,1. 1,09544. Este numerito sale de hacer 10 a la menos la cantidad de decimales que detrás de la coma los dos números tienen exactamente iguales. Es 10 a la menos la cantidad de lugares que detrás de la coma los dos numeritos tienen por igual. Cuando ya empiezan a ser diferentes, ya dejo de contar. Entonces uno dice, bueno, a ver, acá tengo 1,1. Acá tengo 1,09 detrás de la coma. Digo, este tiene un 1, este tiene un 0. Ya detrás de la coma pareciera ser que no hay ningún número que se dé por igualdad. Entonces, ¿de dónde sale este menos 2? Bueno, ustedes... Esto no es que vayamos como a jorobar demasiado en las clases de práctica, pero sí es interesante que lo conozcan al menos en esta instancia. Ustedes saben que los números reales que están expresados en una forma periódica, lo puedo expresar de dos maneras diferentes. Por ejemplo, cuando yo trabajo con el número 0,9 periódico y lo pasaba a su representación fraccionaria, decíamos, este número es el número que está detrás de la coma, sin el arco, digamos, detrás de la coma que está debajo del arco, digo, sobre
tantos 9 como número haya debajo del arco. Tantos 9 como número haya debajo del arco. Como acá debajo del arco hay un solo número, voy a poner un solo 9. Al simplificar, me encuentro con 1. O sea, habrán visto el pasaje de números decimales en forma periódica, escritos así, a su forma fraccionaria. Y se dieron cuenta entonces que el número 1 puede ser representado como el número 1 o 0,999999. ¿Mm? De esta manera, por ejemplo, si yo quiero hacer una representación diferente de 0,45, yo puedo escribir así. Esto es lo mismo a 0,4. A este numerito lo bajo en una unidad y lo acompaño con todos 9, número periódico. Entonces le pongo ahí. Por lo tanto, en este caso, al 1,1, no estamos hablando de un número periódico, sería como en el caso de este número, lo puedo transformar en un número periódico. ¿Qué hago? 1, al 1, porque este 0 no lo cuento, al 1 lo bajo en una unidad y lo acompaño con todos 9. 9. En esa representación me doy cuenta en la comparación que ahora este número con este, detrás de la coma, tienen dos números que se están dando con exactitud. El 0 con el 0, el 9 con el 9, y ya después de ahí no. De ahí es donde viene este menos 2. Es 10 a la menos los lugares que se dan con exactitud detrás de la coma en esa comparación entre los dos números. ¿Mm? Vamos con otro ejemplo. Pensemos que quiero ahora buscar un valor aproximado de 1.05. La raíz de 1.05. Vamos a hacer lo mismo que antes. La función original me daría raíz de 1,5 por haber evaluado f en qué número. 0,05. 0,05. Digo, bueno, ¿y cómo busco el valor aproximado? Evaluando la función de linealización en el mismo numerito, 0,05. Acá está. Hago la cuentita. Tengo este número. 1,025. Voy a la calculadora y pongo raíz de 1.05. Y este es el valor que la calculadora me da. Por supuesto, está truncada la cantidad de decimales en las que se lo está presentado. Y otra vez, digo, ¿cuál sería un valor de acotación en cuanto a en la diferencia que hay entre el valor real y el valor de aproximación? Uno diría, en esta presentación como está, es detrás de la coma, este número tiene el 0 y el 2, este número tiene el 0 y el 2, que los dos se dan por exactitud, y ya a partir de ahí son distintos. Entonces uno podría decir que el valor real y el valor aproximado, el valor absoluto, difieren de tal manera que seguro esa diferencia es menor a 10 a la menos 2, ¿no? Porque yo veo que hay dos lugares detrás de la coma. Y no es que está mal. Es como decir que en esta reunión somos menos de 1000 personas. Mal no está. Pero es como que no me está dando mucha referencia. Decir que somos menos de 50 es tan igual de real que decir que somos menos de 1000, pero es mucho más aceptable en la acotación. A mí me da una idea mucho más cercana del número de personas que estamos hoy reunidas. Bueno, y acá pasa un poco lo mismo. Entre el valor de aproximación y el valor verdadero, la diferencia seguro es menor a 10 a la menos 2. Sí, está bien, pero yo cuando voy al gráfico, yo miro esto. 0,2 andará, no, me lo voy a poner por ahí, 0,2 andará por acá. Pero 0,005 está por acá. Mucho más cercano el 0 que lo que estaba el 0,2. Y la verdad es que es lo esperable, es que diga,
che, me parece que se parecen mucho más los valores de las imágenes de las dos funciones. Como que esa diferencia debe ser más ajustada. Entonces, ahí es donde uno recurre a este artilugio que les marcaba recién. Este numerito yo lo podría llegar a escribir como 1,02. Al último número, lo bajo en una unidad y lo acompaño con todos 9. Ante esa situación, digo, a ver, ¿cuántos lugares detrás de la coma los dos números, el aproximado y el verdadero, coinciden? Bueno, veo que coinciden en el 0, ahí ya tengo un lugar, coinciden en el 2, tengo otro lugar, y coinciden en el 4. De ahí es donde viene que la acotación es mucho más ajustada, mucho más real. La acotación entre la diferencia del valor real y el aproximado es, en valor absoluto, menor a 10 a la menos 3. Bueno, y lo mismo, digamos, de la misma manera, si ahora quiero buscar un valor aproximado de raíz de 1,005, ¿a dónde voy a estar evaluando la función? En 0,005. Ahí, todo eso. Entonces, bueno, evalúo la función de linealización en ese punto, tengo el valor de la aproximación lineal, comparo con el valor verdadero y busco una estimación, si quiero, de la diferencia entre los dos valores. Y de nuevo, lo esperable, 0,005 está mucho más cerca del 0 que lo que estaba el anterior, y con más razón como estaba el primero de los valores. Así que es esperable que esa diferencia sea mucho más ajustada. Y bueno, haciendo el artilugio que estábamos viendo recién, en esa comparación, esa diferencia realmente es menor a 10 a la menos 5. Bueno, no se preocupen por esta columna, porque los ejercicios no les van a pedir estas cosas, pero sí está bueno mostrarlas. Bueno, y ahora seguimos con ese mismo ejemplo, ¿no? Vamos a pensar en esta última frase. Supongamos que ahora me alejo un poco del 0, ¿no? Me voy al número 2. Entonces yo parada en ese dibujito, acá, ahora me vengo al número 2, acá, el número 2. Cuando trazo la línea vertical que me ayuda a mí a encontrar los valores de la función, digo, acá tengo el valor de la función original y el valor de la función en 2. La verdad es que, bueno, la función en 2 es raíz de 2. Es raíz de 3, ¿no? Por ahí. Y estos dos valores de imágenes, no es que son recontra distintos, pero ya empiezan como a no ser tan parecidos, ¿no? Ustedes pueden ver en el dibujo que hay un espacio acá que uno visualiza en donde se va a dar cuenta que las imágenes van a tener una diferencia un poco más importante de lo que tenían en la cercanía del 0. Entonces, es donde uno quiere marcar esto de que tengamos cuidado cómo empleamos la linealización. Porque si yo evalúo la función original en 2, que sé que me da raíz de 3, y evalúo la función de linealización, la misma que veníamos usando en 2, si yo reemplazo esta x por 2, me queda 1 más 2 sobre 2, 1 más 1, 2. La función de linealización me brinda como valor de imagen el número 2, la función original me brinda como valor de imagen raíz de 3, que es 1, algo, y ya ni siquiera se da la igualdad en la parte entera, ¿no? Entonces, evidentemente ahí no está buena esa linealización que estoy usando. Probablemente, si yo quiero trabajar en algún valor aproximado para ese valor de la función original en 2, tendré que cambiar el lugar en el cual voy a hacer la aproximación lineal, ¿no? En ese dibujo, si yo quiero buscar un valor aproximado de mi función de raíz de 3 con esta función y tomar como punto de referencia el 0, 1 para hacer la recta tangente y usar la función de linealización lineal,
la función de linealización, digo, evidentemente lo que voy a tener que hacer es a lo mejor cambiar este punto, mudarlo a otro lugar en donde el x igual a 2 sea más cercano. Y la propuesta es considerar x igual a 3, que supongo que andaría por acá el 3, ¿no? Ahí la cosa va a ser un poquito más aceptable. El 2 del 3 está a una distancia de 1, mientras que el 2 del 0 está a una distancia 2. Las distancias son más grandes. Vamos a plantearlo, a ver qué es lo que queda. Supongamos ahora que la función es la misma, no cambia, pero hasta ahora lo único que sabíamos es que esta función, con esta función de linealización, esta aproximación era válida cuando x es cercano a 0. Vamos a ver qué pasa ahora si yo planteo la función de linealización donde el punto lo considero a igual 3, ¿no? De plantear esta función de linealización, tengo que plantear siempre lo mismo, la nueva función de linealización que la estoy llamando L estrella para diferenciarla de la anterior. Si estoy usando el punto de referencia 3, será f en 3 más f' en 3 por x menos 3. Bueno, acá están cada una de las cosas evaluadas, cuánto vale f', cuánto vale f en 3, y acá tengo la función de linealización armada. Acá tenemos los dibujos. Ahora parada en este punto de la gráfica de la función en 3, habíamos dicho, la función original en 3 es 2. Ahí tengo la gráfica de la recta tangente, y evidentemente, si yo hago un zoom de esta situación, digo, si quiero buscar un valor aproximado de la función azul evaluada en 2, la función usando esta función de aproximación lineal, tengo un valor. Usando la aproximación lineal nueva, tengo este valor, que evidentemente como valor de imagen se parece mucho más al valor de la imagen de la función original, que es la que me la da la función en azul. Es esperable entonces que esta función nueva de linealización, la que yo la llamé L estrella, sea más aceptable para trabajar en x igual a 2. Porque x igual a 2 está más próximo de 3 que de 0. La idea también haber elegido como punto el punto 3,2 es porque es muy fácil de evaluar la función original y la función de derivada, ¿no? Por eso es la idea. Así que esa es un poco la conclusión, ¿no? Si uno busca el valor que me brinda aproximado la nueva función de linealización evaluada en 2, fíjense, me da 1,75, que es mucho más parecido al valor real de la función en 2. Detrás de la coma, ahí al menos veo ya un lugar que se da con exactitud. Obviamente la parte entera también. Bueno, esa es un poco la estrategia de buscar esto de valores aproximados y entender que la aproximación será buena en las cercanías del punto elegido. Me alejo del punto y ya no puedo estimar que las aproximaciones sean buenas. Bien. Vamos a trabajar el concepto ahora de diferencial. Esto es definición, ¿eh? Que quede claro, esto es acá, definición. Y cuando es definición, no hay mucho que pensar, se define, listo. Si tengo una función igual a f de x, a la que le vamos a pedir que sea una función derivable, vamos a definir diferencial de x como una variable independiente. Un valor que va a tomar el valor que yo quiera. Valor independiente. Se define el diferencial de y ya no de manera tan independiente, sino que se define a partir de esta expresión. El diferencial de y es f' de x, diferencial de x. De esa manera, entonces, el diferencial de y
ya es una variable dependiente, porque depende de lo que valga f' en el x que yo haya elegido, y depende de lo que valga esa variable independiente diferencial de x, ¿no? Entonces, una es independiente, la otra no lo es, la otra es dependiente. Y esto es una definición. Con esa definición vamos a trabajar lo que nos va a interesar ahora, que es el significado geométrico de los diferenciales. Pensemos en esta situación, ¿no? Estoy parada en x igual a a. Estoy parada en un x igual a a. Trabajando con una función que presta ser derivable en ese x igual a. Entonces vamos a pensar en, ¿se acuerdan que delta x era un cambio que se producía en la variable x? Bueno, vamos a suponer que ese diferencial x, que es una variable independiente, toma el valor de un cambio producido en x. Ese es el valor que le asigno. Por lo tanto, si yo me paro en x igual a a y me muevo una cierta cantidad diferencial x, o sea que me voy a más diferencial x, si me voy de este punto a este otro punto, sé medir o sé calcular lo que es el cambio producido en la función cuando yo me muevo de un punto al otro. El cambio producido en la función, que ya lo habíamos presentado como delta i o delta f, ¿no? Es f en este punto, a más diferencial x, menos f en a. Ese es el cambio en f. Son todas expresiones que van a ser relevantes para después. Entonces me paro en un punto, decido asignarle a este diferencial x el valor de un cambio en x, y en esa propuesta hay un cambio en f. ¿Cuál sería el cambio, pero ahora no en la función original, en la función de linealización? En esta misma situación, quiero medir el cambio en la función linealización. Lo vemos acá. No pierdo de vista, perdón, que L de x era f en a más f' en a por x menos a. El cambio en L sería calcular lo mismo que hicimos acá con f, pero con L. L en a más diferencial x menos L en a. ¿Qué significa hacer L en a más diferencial x? Bueno, L en alguien, según lo que dice acá la expresión, es f en a más f' en a por ese alguien menos a. Entonces, así como está, lo copio acá. L en a más diferencial x es f en a más f' en a por, y en el paréntesis aparece a más delta x, a más diferencial x menos a. Y después sigue la cuenta menos L en a, pero L en a sabíamos que coincidía con f en a. Miro acá. En este corchete tengo a más diferencial x menos a. Las a se van. Miro afuera y digo f de a con f de a se va. Entonces lo último que termina quedando es esto. Por lo tanto, f' en un x, en este caso es en a, por diferencial de x, es lo que por definición se llamó diferencial de y. Y si nosotros queríamos ver el significado geométrico de los diferenciales, estamos llegando a eso. Estamos viendo que cuando yo ahora hago en la parte de la interpretación geométrica el dibujo, fíjense lo que obtengo. Tengo una función f, vaya a saber cuál es la ley es f. En el punto a, f de a, hicimos la construcción de la función de linealización, cuya gráfica es la que coincide con la recta tangente. Ahora de a me moví a más diferencial x. Entonces, si yo trazo una línea vertical, esa línea vertical va a cortar a la gráfica de la recta tangente y a la gráfica de la función original. Cuando yo planteaba delta
f o delta i, yo estaba haciendo f en a más diferencial x, acá, y le restaba f en a, acá. Esta altura es la que marca f en a. Entonces, en este segmentito vertical, estoy representando a el delta f. Y ahora, si hacemos lo mismo, pero llegando a toparme con la recta tangente, esto sería f, la función de linealización en a más diferencial x. Acá tengo f en a, que es la función de linealización, es lo mismo. Este pedacito de acá coincide con lo que es delta L, el cambio producido en la función de linealización, que es lo que estamos diciendo que coincide con el diferencial de la función. Y en este pedacito, que es lo que cambia, encontramos el diferencial de x que le habíamos asignado el valor de delta x. Bueno, este diferencial y lo puedo ver entonces acá en lo que sería el cambio producido por la linealización, ¿no? Acá tengo diferencial de y. Esto es diferencial de y, en este segmentito. Y la pregunta es la siguiente. Supongamos que ahora este diferencial x, que es un valor que yo asigno porque es una variable independiente, ese diferencial de x tiende a acercarse a 0. Es decir, este diferencial x es muy, muy, muy parecido a 0. El delta i y el delta L, estos dos segmentitos, este y este, a medida que este diferencial de x sea muy pequeñito, que se acerque a 0, lo que significa que este puntito se acerca cada vez más a A. ¿Cómo van a ser esos dos? Delta i y delta L. ¿Más chicos? Sí, por supuesto que más chicos, pero yo quiero compararlos. Supongamos que ahora estoy parada acá. Y hago este dibujo, ¿no? Trazo una recta vertical. Y tengo acá, tendría ahora delta L. Mientras que acá tendría lo que sería delta I. Y traten de pensar que me acerco cada vez más al 0 con el Son diferencial. más próximos. Son más próximos, tal cual. Son como más parecidos. O sea, hay una diferencia porque es este pedacito que queda de diferente, pero como que esa diferencia, ese chiquitín ahí que no está marcado, cada vez más chico. Entonces la idea es que estas dos expresiones se parecen mucho cuando ese diferencial de x es muy pequeño. Cuando digo pequeño es porque es muy parecido a 0. Y esto, en donde además este delta L es el que recién dijimos que coincide con el diferencial de y, esto va a ser lo que va a marcar ahora las próximas placas. Vamos a trabajar con, bueno, se me va a borrar. Vamos a trabajar con formas de seguir este proceso de estimación, pero ahora trabajando con diferenciales. La idea es que estas dos cosas son próximas cuando el diferencial de x es pequeñito. Bueno, estos son cosas que, por ejemplo, podrían llegar a pedirse en alguna teoría que definan diferenciales y que aporten el significado geométrico de los diferenciales. Y es esto. Es esto. Hacerse el cambio en f, hacerse el cambio en la linealización y plasmarlo sobre un dibujo. Y si bien a lo mejor al momento de pedírselos
Les digo solamente eso, probablemente cuando yo me siente con ustedes, les pregunte, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si el diferencial de X tiende a acercarse a 0? ¿Qué podemos decir de estas dos cantidades, delta I y delta L? Bueno, esta es la idea, ¿no? Decir esto. Bueno, entonces, ahí vamos con esto que les decía. Vamos a estimar, pero ahora con otro enfoque, porque en realidad estimar yo lo puedo hacer con la expresión de la función de linealización, está perfecto, o puedo estimar con este otro enfoque, usando diferenciales. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, es otro enfoque. A veces pueden pedirme alguno de esos enfoques en particular al momento de hacer alguna estimación. Entonces, bueno, supongamos esta situación. De nuevo, yo tengo una función que es derivable en un punto x igual a a, y necesitamos estimar cuánto cambiará el valor de la función. Vamos a necesitar estimar el delta x producido por la función cuando yo me muevo a otro puntito de la forma a más diferencial x. Entonces nosotros dijimos antes, esto habíamos dicho, delta i es igual a f en a más diferencial x menos f en a. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Y acá haciendo un pasaje de términos, nada más, f en a más diferencial x va a ser igual a f de a más delta i. ¿Está bien? De acá paso a esto en un pasaje de términos. Y hace un ratito dijimos que esta expresión es aproximadamente el diferencial de i cuando el delta x es muy pequeño. Entonces, esto que está acá, digo, es aproximadamente f de a, que eso no cambia, más diferencial de i. Y aparece entonces esta forma de aproximar valores de la función en puntos cercanos a a usando diferenciales. F en un punto que se aleja poquito de a, se lo puede aproximar a ese valor como f de a más el diferencial de i. Y aparece, bueno, es esto, ¿no? La esencia viene de lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Les voy a presentar dos ejemplos. No son para que se asusten en absoluto, solo para que vean cómo podríamos aplicar este nuevo concepto de diferenciales a buscar valores aproximados a algo, ¿no? Son dos ejemplos, están resueltos, los vamos a ver juntos. Miremos esta situación, ¿no? Se midió el radio de una esfera, y se encontró que es 21 centímetros, pero con un posible error de medición, ¿no? A lo sumo, me pudo haber confundido en 0,05 centímetros, ¿no? Lo medí con, no sé, un centímetro, con lo que sea una regla, dije 21 centímetros, pero bueno, error de estimación, de medición, digo, 0,05 centímetros. La pregunta es, ¿cuál es el error máximo al usar este valor de radio para calcular el volumen de la esfera? Una estimación, en realidad. Una estimación de cuál puede ser ese error máximo al calcular ese valor de radio para calcular el volumen de la esfera. Bueno, vamos a poner todo esto en un contexto. Primero y principal, puede ser que ni se acuerden tampoco, el volumen de una esfera es 4/3 pi por radio al cubo. ¿No? No importa si no lo sabían, no se acordaban, el volumen de la esfera es 4/3 pi radio al cubo. Quiere decir que el volumen de la esfera la puedo escribir en función del radio. Tengo una función que depende del radio. Entonces yo digo, si el error medido en R lo podemos expresar de esta manera,
ese error es de 0,005. El error correspondiente al valor calculado del volumen es delta B, ¿por qué? Porque es la diferencia entre el valor real y el valor medido. Como máximo en cuanto le erré. Este valor es el que vamos a decir que delta B lo vamos a aproximar por el diferencial de B. Estamos usando los conceptos de diferenciales. El cambio producido en la función, la diferencia en esa medición, la podríamos estar estimando por el diferencial, evaluado en el punto que yo evalué, con este valor de radio. Entonces, ¿quién es el diferencial de B? Por eso les decía que estamos viendo a la función volumen como una función del radio. Bueno, el diferencial de esa función es B' de R por diferencial de R. Definición de diferencial. El diferencial de una función, habíamos dicho, es f' en un x, diferencial x. Bueno, vamos a hacer eso. La función es la función volumen. La ley la tengo, al derivarla baja el 3, lo simplifico con este 3 y me queda 4pi r cuadrado diferencial de r. Y ahora, específicamente, lo vamos a medir en las instancias que tenemos. El radio medido fue 21, con un error de 0,05. Al ponerlo acá, reemplazamos la R por 21, reemplazamos este error de medición en 0,05, y ahí obtenemos un valor. Ese valor es, digamos, el error máximo cometido en ese volumen. Por lo tanto, si quiero hablar de unidades, tengo que tener cuidado en decir que el error que cometo al evaluar el volumen con un error de medición en el radio, en esta situación, es alrededor de 277 centímetros cúbicos. Ahí aparece la unidad que acompaña, tratando de dar solución a este problema. Entonces, la idea es buscar la vuelta de que a toda esta situación lo meto en el contexto de diferenciales. Así es la idea del ejercicio, ¿no? Y vemos uno más, y después hacemos un cortecito. También, esta vez no es una esfera, esta vez es una circunferencia. Situación. El radio de un círculo, estamos metiéndonos a todo en un disco, un círculo, aumenta de 10 metros a 10,1 metros. De 10 metros a 10,1 metros. Utilice el diferencial de área para estimar el incremento del área, para estimar ese cambio producido del área. Porque es el incremento, cuánto aumentó el área, no lo que vale el área final, ¿no? Entonces ahí se utiliza diferenciales para estimar el incremento en el área del círculo, estime el área del círculo agrandado y compare su estimación con el área verdadera de lo que es ese círculo con un radio más grande, ¿no? Digamos, yo para el área de un disco tengo una fórmula, pi por radio al cuadrado. Y si a mí me dicen que yo tengo un disco de radio 10 metros y otro de 10,1 metros, tengo la fórmula concreta que me calcula el área y no tengo que andar estimando nada, ¿no? Pero acá me están pidiendo que estime, que no haga las cosas calculadas a la perfección, que estime. Entonces, en este mundo de estimación es donde aparecen los diferenciales. Entonces, si bien yo puedo calcular exactamente el área del círculo del radio más grande, que lo estime. Y que estime el incremento, en cuánto cambió el área de los dos. Que también tengo una forma exacta de hacerlo, calculo el área del disco más grande, porque tengo una fórmula concreta que lo calcula. Calcula el área del disco más chico, y para saber en cuánto se incrementó, hago la diferencia de los dos números. Eso sería exacto. El valor
en cuanto se incrementó el área. Bueno, de ese valor exacto quiere que lo estime también. Pero que después al final haga la comparación, porque puedo calcular las dos cosas. Bueno, entonces, el área, pi por radio al cuadrado. Eso sí la sabemos todos, creo, ¿no? Esa la sabemos. Bueno, entonces dice, estimar el incremento del área. Bueno, el cambio producido en el área lo vamos a estimar con el diferencial de área. Como acá tengo esta fórmula del área escrita en función del radio, digo, por definición, el diferencial de la función es la derivada de la función por el diferencial de la variable. Bueno, ¿cuál es la derivada? Derivo 2pi por r, que la voy a evaluar en el A específico, y el A es lo que se midió, ¿no? Medí 10 por la diferencia en la medición. El radio si pasa de 10 a 10,1 es porque hay una diferencia de 0,1. Entonces, el incremento lo estimo por 2pi metros cuadrados. Ese es el incremento, la estimación. Acá estoy estimando. Después dice que tengo que estimar el área del círculo ya agrandado. Otra vez estimar. Entonces, el área en un radio más grande lo vamos a estimar como el área medida en 10 por ese incremento. Más ese incremento. Bueno, el área del disco un poco agrandado es el área del disco en 10 más lo que acabo de calcular como diferencial de área. Y este es el valor estimado en metros cuadrados del área del disco más grande. ¿No? Bueno, pero yo puedo calcular el valor real, como pide acá, el área verdadera de ese disco más grande. El área del disco más grande es calcular la fórmula del área con el radio 10,1. Y fíjense lo que queda, esto. Que es bastante parecido al valor estimación. Este era 102 por pi, y este es 102,01 por pi. Muy parecido, muy parecido. Bueno, y el error de nuestra estimación en realidad es plantear esa diferencia entre el cambio producido exacto menos el diferencial de área, que lo podríamos hacer en una cuentita, y la estimación sería esta, ¿no? El error en nuestra estimación lo podríamos medir haciendo esa diferencia entre el valor real del cambio y el valor aproximado de ese cambio. Bueno, cuando ustedes van a ir a la práctica, no van a encontrar ejercicios así, me parece, tan rebuscados. Pero insisto, para hacer algo un poquito más rebuscado, este es el momento, ¿no? Entonces, ustedes ahora en la práctica van a estar trabajando, por supuesto, con situaciones de aproximación, van a tener que buscar valores aproximados, pero entiendo que con una intensidad menor que la que estamos viendo en estos ejemplos. Pero lo tengo que presentar, que sepan cómo es un poco el panorama en el uso de diferenciales para estimar valores. Polinomios de Taylor es un tema que nosotros lo trabajamos en general sobre un apunte aparte. Es un apunte que la profesora Mónica Napolitano ya había establecido hace varios años, y como que continuamos con el mismo apunte porque en realidad tiene lo que tenemos que trabajar, es simple, hay alguna que otra dificultad sobre el final, pero que evidentemente tampoco la vamos a plasmar en los ejercicios de práctica, vamos a las cosas mucho más simples, directas, así que por eso este material lo seguimos utilizando, ¿no? ¿Qué es esto de los polinomios de Taylor? Bueno, la idea es, al igual que con aproximaciones lineales, trabajar con funciones
yo tengo una función original. Y pensemos en una función original, una f, que como antes puede llegar a ser un poco dificultosa de trabajar en cuanto a la cantidad de términos que tiene, la cantidad de cuentas involucradas, y la verdad en el contexto en el que estoy puede ser que a mí no me interese trabajar con los valores exactos que brinda la función, sino con algún valor aproximado aceptable. Y entonces uno dice, bueno, entonces busquemos funciones sencillas, simples de trabajar en cuanto a la cantidad de cuentas que tengo que hacer, que si bien no sea exactamente la función original, en los valores que me brindan sean valores muy parecidos. Y con eso de lo parecido o lo semejante o lo que sea posible de estimar, digo, con eso me quedo tranquila. Bueno, la idea es entonces, de todas las posibles funciones que tenemos, las funciones que, como acá dice el propio apunte, ¿no? Las funciones que se corresponden con polinomios son de las funciones más buenas que hay. ¿En qué sentido? En que son fáciles de trabajar, que lo que tengo que hacer son potencias, sumas y restas de expresiones, y eso hace que la cosa sea más llevadera, que sean funciones simples, que sean funciones que son infinitamente derivables, digamos, no tengo problemas al momento de derivarlas, que a veces pasa que una función original no tiene problemas de ser evaluada en ningún lado, pero a la hora de su derivabilidad puede llegar a tener problemas. Así que la idea es esta, ¿no? aproximar funciones por medio de funciones más buenas, que son estas funciones polinómicas. Y nosotros ya hicimos esto. Cuando lo vimos recién en el apunte anterior de aproximación lineal, lo que hicimos fue a una función dada, tratar de aproximarla en un punto concreto en el que me paro, porque eso sigue existiendo, yo necesito pararme en un punto en concreto, la aproximamos por una función lineal, que es la que nosotros llamamos la función de linealización, que al momento de hacer su gráfica, esa gráfica coincide con la recta tangente a la gráfica de la función en el punto. Entonces, uno va a decir, y así como esta función de linealización cumplía dos condiciones, no sé si se acuerdan en una de las observaciones que hicimos. La función de linealización en A coincide con la función original en A, y la función derivada también, ¿no? Exactamente. Así como cumplía con esas dos condiciones la función de linealización, digo, ¿por qué no pedir la existencia de polinomios de mayor grado que vayan cumpliendo condiciones en relación a las sucesivas derivadas en el mismo punto? Entonces vamos a ver un ejemplo. Pensemos esta situación. Estamos trabajando con la función e a la x. Y vamos a trabajarla en el punto 0,1, acá, ¿no? Ahí. Si quisiéramos trabajar con la búsqueda de la función de linealización, específicamente en x igual a 0, la función de linealización en x igual a 0, nosotros sabemos que es f en 0 más f' en 0 por x menos 0. Entonces, para esta función, la función de linealización nos quedaría f en 0, ¿cuánto vale f en 0? 1. 1. Más. Como la derivada vuelve a ser ella misma, y la tengo que volver a evaluar en 0, de nuevo es 1, y por x, ¿no? Porque x menos 0, x. Bueno, la función de linealización es esta, la que tiene esta ley, 1 más x. Y ustedes ven acá el dibujito, la función, a ver si lo puedo hacer. Espera. Ahí. Vamos a escribirla con este verbo. La función e a la x es esta. Esta de acá, bueno, que viene acá arriba, ¿no? Esta es e a la x. La función de linealización es esta. Esta que viene acá. Esta sería la L de x, ¿no? Y entonces decimos, ¿qué pasa si ahora lo que quiero es buscar un polinomio
que aproxime mejor a la función e a la x. Entonces, si busco un polinomio que aproxime mejor, es porque estoy pensando a lo mejor en un polinomio de mayor grado. Entonces, ¿por qué no pensar en un polinomio de segundo grado que cumpla con estas condiciones, más una más? Que la segunda derivada de la función original en el punto 0 coincida con la derivada segunda de esta función polinómica de grado 2 en el mismo punto. Entonces ahora de estas dos condiciones que le pedía a la función de linealización, le voy a pedir algo más. A este polinomio que estoy buscando de segundo grado, le voy a pedir que en 0 valga lo mismo que la función en 0, que la derivada en 0 coincida con la función derivada en 0, y que este polinomio de segundo grado además coincida en que su segunda derivada coincide con la segunda derivada de la función en 0. Le pido 3 condiciones. Cuando pido eso, que obviamente tengo que tener en cuenta que para que todo esto sea válido, la función original, la complicada, la que estamos diciendo que es la complicada, tiene que ser, en este caso, derivable también 2 veces en el punto, ¿no? Si yo le pido a la función buscar un polinomio de mayor grado que se aproxime mejor a la función, y la función f original tiene que cumplir más condiciones. Si yo quiero mayor exactitud, mayor parentesco, mayor estimación, a la función le tengo que pedir más condiciones en el punto. Es así, hay que ganárselo, ¿no? Bueno, cuando uno hace eso, hace las cuentitas, dice, bueno, yo estoy partiendo de que estoy buscando un polinomio de la forma a sub 0 más a sub 1x más a sub 2 x cuadrado. Estoy buscando ese polinomio que cumpla con estas 3 condiciones. Aparece este polinomio. ¿Tá? Vamos a hacer las cuentas para que veamos de dónde sale. Yo tengo la función original e a la x. Y estoy buscando un polinomio de la forma a sub 0 más a sub 1x más a sub 2 x al cuadrado, tal que cumpla esas 3 condiciones que marqué antes, ¿no? Nos vamos a parar en x igual a 0, ¿no? Ahí, vamos a parar en x igual a 0. Que f en 0 coincida con p en 0, que f' en 0 coincida con p' en 0, y que la derivada segunda en 0 de la función coincida con la segunda derivada del polinomio en 0. Entonces acá, como tengo que trabajar con estas 3 condiciones, primero necesito saber quién es f' y f segunda, y después necesito saber quién es p' y p segunda, y después pedirle que las dos valgan lo mismo en el punto que me interesa, que es en 0, ¿no? En este caso f' coincide con e a la x y también coincide con la derivada segunda, porque es la función exponencial e a la x. Y si esto es p' de x, ¿con quién coincide? ¿Quién sería p'? ¿Quién es p'? Acá. Esto es p. ¿Cómo derivo esto? Un polinomio. La variable es la x, a sub 0, a sub 1 y a sub 2 son números, que son los que yo quiero determinar. ¿Vos estás preguntando cómo derivo eso? Claro, ¿cómo se deriva p'? Vale, ¿cómo se Bajo encuentra el p'? Bajo el exponente y empiezo a multiplicar y a restarle 1. Así término a Bueno, término. ¿cómo queda entonces p' de x? A1 más 2ax. Más Más 2 a2x. a sub 2, x. Fantástico. ¿Y cómo quedaría la derivada segunda? Acá no se entiende de qué es prima. ¿Cómo quedaría la derivada segunda? 2a2. Perfecto. Una vez que tengo en claro esto, ¿quiénes son las sucesivas derivadas de la f? ¿Y quiénes son las sucesivas derivadas del polinomio? Ahora me meto a trabajar con esto.
Bien. Que f en 0 coincida con p en 0 hace que, bueno, f en 0, ¿cuánto vale? 1, porque es justo la función exponencial. Que tiene que ser igual a p en 0. ¿Qué pasa si yo evalúo p en 0 acá? Este es el polinomio, y lo evalúo en 0. ¿Qué me queda? A 0. A sub 0, tal cual. Y ahora vamos con la segunda, que f' en 0 coincida con p' en 0. Bueno, vamos a ver qué pasa. F' en 0, bueno, f' vuelve a coincidir con e a la x, la evalúo en 0, me da 1 otra vez. P' evaluada en 0, P' está acá. Si la evalúo en 0, ¿qué me da? A1. A sub 1. 1, perfecto. Entonces yo lo que quiero ir viendo es que voy encontrando cuáles tendrían que ir siendo esos coeficientes en la construcción de ese polinomio para que cumpla estas tres condiciones. Y me falta la última, que es que la derivada segunda en 0 coincida con la segunda derivada del polinomio en 0. Otra vez, como la derivada segunda de la función es e a la x, la evalúo en 0, eso me da 1. Y p, la derivada segunda de p en 0, ¿cuánto vale? 2 a sub 2. Bien, quedó constante, entonces 2 a sub 2. Lo que significa que acá sí tengo que hacer un pequeño despeje, que a sub 2 es 1/2. Entonces, ahí tengo los tres coeficientes, y por lo tanto, ahora puedo decir exactamente quién es el polinomio que estoy buscando. El polinomio es a sub 0, 1, más a sub 1 por x, a sub 1, 1 por x, más a sub 2 por x cuadrado, y a sub 2 es 1/2 x al cuadrado. Este es el polinomio, que si ustedes ven, es obviamente la expresión que aparece acá. Pero acá no están las cuentas, las hicimos recién allá. Cuando hacemos la gráfica de ese polinomio de segundo grado, la gráfica con la que nos encontramos es esta. Esta de acá, que continúa acá. Si lo comparo con la gráfica de la función de linealización, que era esta, y no me olvido de quién era mi función, la función exponencial, esta que viene acá, que se viene para acá arriba, esta era e a la x, digo, y la verdad, si tengo que elegir alguna de estas dos entre el azul y la roja para aproximar a la función exponencial en las cercanías del 0, y da la sensación que la función cuadrática se lleva como el primer premio, porque tiende a ajustarse mejor a la forma que tiene la función exponencial en las cercanías del punto 0,1. Las dos son valederas como aproximaciones, pero esta cuadrática se parece mejor los valores de las imágenes a la función original en las cercanías de x igual a 0. ¿Se entiende? Entonces la idea es, ahora, si voy aumentando el grado del polinomio, probablemente lo que me encuentre en el punto que yo elegí pararme, que es el punto 0,1, y seguramente que cuanto más grande sea el grado del polinomio, lo que voy a ir viendo es que la gráfica de ese nuevo polinomio tiende a parecerse mucho más a la gráfica de la función original en las cercanías del punto. Y eso hace que, cuando compare los valores de las imágenes entre la función real y la función de aproximación, esos valores sean cada vez más próximos entre sí. Las estimaciones sean cada vez mejores. Entonces, así como yo puedo pensar en un polinomio de grado 2, puedo pensar en uno de 3, de grado 4, de grado 5, de grado lo que pueda, en función de las condiciones de la función original. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora hacemos un desarrollo un poquito más general, donde no nos vamos a basar en la función exponencial. Vamos a trabajar en este desarrollo en una función f, que le vamos a pedir, porque si vamos a trabajar en x igual 0, después vamos a trabajar en un punto más general, vamos a trabajar en x igual 0, y en vez de trabajar con e a la x, trabajamos con una función f
que lo único que le pido como condiciones es que admita n derivadas en 0, ¿no? Porque yo ahora lo que voy a hacer es, para buscar ese polinomio de grado n de aproximación, que la función en 0 coincida con el polinomio en 0, que la primera derivada de la función coincida con la derivada del polinomio en 0. Y así voy a seguir pidiendo estas condiciones hasta la derivada enésima. La derivada enésima de la función original en 0 tiene que ser igual a la derivada enésima del polinomio en 0. Y todas las intermedias. Pido muchas condiciones. La f tiene que tener esa bondad de tener n derivadas, o sea, n veces la puedo derivar en x igual a 0. Bueno, si nosotros hacemos eso, y lo vamos haciendo de manera detallada, acá lo que se hace es esto. Pensamos en principio que queremos buscar un polinomio de grado 1 que cumpla con estas dos condiciones. Que la función polinómica en 0 coincida con la función original en 0 y que la derivada del polinomio y de la función en 0 coincida. De pedir eso, nos encontraríamos con la función de linealización, con lo que nosotros llamamos L de X. Si lo hacemos ahora para un polinomio de grado 2, encontraríamos lo que hicimos recién, nada más que nosotros lo hicimos para la función e a la x, ¿no? Hagámoslo para uno más. Acá está hecho para grado 5. Yo voy a hacer uno más para que vean, digamos, cuál es la estructura. Ahora tengo una función f, no es e a la x. El polinomio que estoy buscando es un polinomio de grado 3 ahora. A sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado más a sub 3 x cubo. No lo hago para cuadrado porque ya lo hicimos medianamente, al menos para este ejemplo particular, lo voy a hacer ahora, más general para un polinomio de grado 3. Y vamos a pedir 4 condiciones. Vamos a pedir las 4 condiciones, ¿cuáles van a ser? Que f en 0 coincida con p en 0, que f' en 0 coincida con p' en 0, que la derivada segunda en 0 coincida con la derivada segunda del polinomio en 0, y ahora con la derivada tercera. Bueno, y que quede lo que quede, ¿no? Acá yo diría que estaría bueno que escriba quiénes son las sucesivas derivadas del polinomio. P, ya lo tengo. P'. ¿Cómo quedaría P' ante esta expresión? A1 más 2a sub 2 x más 3a sub 3x cuadrado. Bien. ¿Cómo quedaría la derivada segunda? ¿2 puede ser? 2, voy a escribir así, me parece bien. Más 6a3x. A sub 3x. Y la derivada tercera, esto solito, 6a sub 3. Eso lo tengo ahí como claro, ¿no? Porque lo voy a necesitar. Bueno, empiezo por acá. Yo necesito a todo esto, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Quiénes son estos coeficientes? Eso es lo que me pregunto, ¿no? ¿Quiénes son? Para que una vez que los conozca, me armo el polinomio. Bueno, entonces, vamos acá. Que P en 0 sea igual a F en 0. Y bueno, F en 0 tiene que ser igual a P en 0. Cuando evalúo P en 0, reemplazo la X por 0 y me queda que lo único que sobrevive es A sub 0. Bueno, ya está. A sub 0, lo conozco, va a ser lo mismo que valga la función original en 0. Vamos ahora con esto. F' en 0 tiene que ser igual a P' en 0. Vengo acá. P' en 0, reemplazo la X por 0, esto se va, lo que queda es A sub 1. Entonces ya tengo quién es A sub 1. A sub 1 va a ser el mismo valor que valga la derivada de la función f en 0. Vamos con la derivada segunda. Bueno, la derivada segunda en 0 tiene que ser igual a la derivada segunda del polinomio en 0.
Cuando lo reemplazo en 0, esto se va y me queda 2a sub 2. 2a sub 2. De ahí tengo que hacer un despeje más. Y me queda que la derivada segunda en 0 dividido 2 es a sub 2. Bien, fantástico. Ahí ya a este también lo tengo. Y ahora vamos con el que me falta. La derivada tercera en 0 tiene que ser igual a la derivada tercera del polinomio en 0. Como la derivada tercera es constante, me queda 6a sub 3. Conclusión de acá, vuelvo a despejar. La derivada tercera en 0 sobre 6 es a sub 3. Entonces la conclusión a la que llego es que, por lo tanto, el polinomio de grado 3 que estoy buscando es el que se escribe así. A sub 0, no, sub 0 no. A sub 0, pero que es f en 0, más a sub 1 por x. ¿Quién es a sub 1? F' en 0 por x. Más a sub 2 por x cuadrado. ¿Quién es a sub 2? Acá lo tengo. La derivada segunda en 0 sobre 2 por x cuadrado. Más, y a sub 3, que está acá, derivada tercera de la función en 0 sobre 6 por x cubo. Y ahí lo tengo, ¿no? Este es el polinomio que estoy buscando de grado 3. Bueno, de la misma manera que yo lo hice para el de grado 3, habría que hacerlo para el de grado 4. O como está acá, para el de grado 5. ¿No? Busca un polinomio de grado 5 y lo que uno va a ir viendo es que hay algo que se da en la forma en la que se van encontrando los coeficientes. En el ejemplo que teníamos nosotros, fíjense, bueno, no se ve tanto acá, ¿no? Pero este 6, yo lo podría escribir como 3 por 2 por 1. Justo como es a sub 3, a este 6 lo veo como 3 por 2 por 1. Este a sub 2, como acá es 2, es 2 por 1. Fíjense lo que pasa acá. En el polinomio de grado 5, ¿cómo queda el a sub 4? El a sub 4 es la derivada cuarta de la función original en 0 dividido este número que en realidad uno lo hubiese visto como 24, pero que lo puede disfrazar como 4 por 3 por 2. Este número en a sub 5, este número que queda acá abajo, también uno lo puede disfrazar como 5 por 4 por 3 por 2. Bueno, esos números son lo que nosotros llamamos el factorial del número. Ustedes tienen en la calculadora la posibilidad de hacerlo, ¿no? Si yo quiero hacer, dado un número natural, n factorial es hacer n por su entero anterior, por el entero anterior, o sea, vamos bajando, esto está mal. Vamos bajando uno en uno hasta llegar al número 1. Por eso, si yo quiero hacer 7 factorial, esto es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. A veces el 1 ni siquiera se pone, que ¿para qué voy a poner el 1, no? 0 factorial se define como 1. Se define como 1. Obviamente 1 factorial es 1 también, ¿no? Bueno. Entonces este numerito que queda del despeje del cálculo de cada uno de esos coeficientes se lo puede disfrazar de esta manera. Entonces, si yo continúo con polinomios de grado más grande, un polinomio de grado n, de manera general, cada uno de estos términos, que son los que van a ir formando al polinomio, se van a poder calcular como la derivada enésima en 0 sobre n factorial. Entonces por eso es que dice, y así, generalizando, cuando yo trabajo con un polinomio de grado n, al que le voy a pedir n más 1 condiciones, que son todas las que están acá, acá hay puntitos suspensivos, en algún momento decimos, bueno, y así hasta pedir la igualdad de hasta la derivada de orden n, este polinomio
que estoy buscando, lo voy a poder encontrar escribiéndolo a los coeficientes de esta manera. Cada uno de los coeficientes, la derivada késima en 0 sobre k factorial. Entendiendo en esta fórmula que, fíjense que acá el k va desde 0 hasta n, ¿no? Tengo n más un términos en ese polinomio. Y cuando acá diga 0, lo que tengo que interpretar es que estoy derivando 0 veces a la función, es decir, estoy calculando la función original en 0. Si nosotros, ahora lo presentamos bien en la próxima hoja, ¿no? Quisiéramos hacer el desarrollo del polinomio de grado 5 de Taylor, que todavía no presenté el nombre, pero estos son polinomios de Taylor, de la función exponencial e a la x, en x igual a 0, el desarrollo que nos queda es este. Hasta el polinomio de grado 2 es el que habíamos obtenido cuando hicimos las cuentas, pero bueno, continuando en este proceso de búsqueda con un polinomio de grado ahora 5, estos son los términos que se agregan. Y yo les quería mostrar en GeoGebra cómo se hace eso, que está bueno como para tener la corroboración de lo que hagan. Voy a poner entonces f de x igual a e a la x. Bueno. Ahí está la función, lo dejo ahí. Y acá yo voy a hacer esto, voy a poner poli, y ahí se despliega polinomio. Ahí, polin, ya empezó, quiero. Polinomios de Taylor. Ahí, voy ahí. Donde dice función, le pongo f, que es la función que estoy trabajando. Ahí dice, el valor de x, punto o número. ¿Qué quiere decir? Yo lo voy a evaluar en x igual a 0. Pongo 0. Y ahora pongo el orden del polinomio de Taylor que quiero buscar. Supongamos que ponemos 5. Primero y principal. Acá tengo el desarrollo. Que está bueno. A ver si le pongo una letra un poquito más grande. Profe, Sí. perdón, puede sonar medio boba la pregunta, ¿no? Pero mientras yo aumente de grado, ¿más preciso va a ser? Y en algún punto sí, claro. Esa es la idea. Sí. Porque vos al buscar polinomios de mayor grado, lo que estás buscando es que al momento de comparar las gráficas sean cada vez más parecidas. Sí, sí. Perfecto. Eso es. Bueno, este es el polinomio de grado 5. Si yo quiero ahora polinomio de Taylor de la función f de nuevo, alrededor del 0. Y ahora de orden 4, el anterior sería. Fíjense cómo cambia la cosa. Si yo miro de este lado, y son muy parecidos, pero fíjense cómo cambia el desarrollo para valores de x negativos, ¿no? Esta, que era el polinomio de grado 5, fíjense cómo se comporta el naranja. Este el de grado 4. Hacemos el de grado 7 y van a ver que se parece mucho al de grado 5. Polinomio ahí de Taylor. La función es la f, el valor es el 0, y el orden vamos a hacer 7. ¿Ven? Esta nueva, que es la que está dibujada acá, del lado de los valores de x positivos son todas muy, muy parecidas. El problema está con los valores de x negativos, ¿no? Esta se parece a la de grado 5, y ahora si hago de grado 8, se va a tener que parecer a esta. Polinomio de f en 0 y de grado 8. Esta. Se va aplanando, logro que se vaya aplanando, que se vaya pareciendo más a la función exponencial, pero bueno, después las ramas se disparan para arriba. Pero bueno, la idea es que yo voy a trabajar alrededor del 0. Y alrededor del 0, todas son buenísimas, fíjense.
hay tantos colores que ni los identifico, ¿no? Si yo hago un zoom alrededor de ese x igual 0, es como que todas las gráficas caen una arriba de la otra. La que no va a caer en realidad es la función de aproximación lineal, esa sí va a ser la polinomio de Taylor, la función f en 0, no puse en 0, y la de orden 1, que sería la linealización, esa sí es la que se va a diferenciar bastante, ¿no? Pero el resto, fíjense cómo se comporta. Muy, muy parecidas a la función original. Muy. Bueno, vamos a presentarlos un poquito más formal. Sea f una función con derivadas de orden n, en x igual a 0, lo que se va a poder asegurar gracias a que la función es n veces derivable en 0, que existe un único polinomio de grado menor o igual a n, que sea menor o igual a n es porque no sabemos cuánto va a valer la derivada enésima de la función en el punto x igual 0. Si vale 0, este término no está, puede pasar. Entonces existe un único polinomio de grado menor o igual a n que satisface n más 1 condiciones, que son las que están expresadas acá, que las veníamos expresando de antes, y donde los coeficientes son los que tienen esta forma. Todo lo que vimos antes. El polinomio que uno construye de esta manera, a partir del símbolo sumatorio, ahora lo vemos un poquito esto, a ese polinomio es el que nosotros vamos a llamar polinomio de Taylor, de grado n, pero alrededor del 0. Alrededor del 0. Pero puede pasar que yo no necesite trabajar alrededor del 0, sino que necesite trabajar alrededor de otro número, de x igual a a. Bueno, si exactamente pedimos lo mismo, que todas estas condiciones de las diferentes derivadas de la función original y del polinomio sean iguales, pero ahora no en 0, sino en un a nivel de cuentería, de cuentas como lo hacíamos antes en la pizarra, es medio como feo. Lo que sí se puede asegurar es que el polinomio que se genera es casi prácticamente muy parecido al anterior, en donde antes calculábamos las sucesivas derivadas de la función original en 0, ahora las evaluamos en a, y en esta parte, que es la que va generando todos los polinomios, en vez de quedar x a la k, va a quedar x menos a la k. Ese polinomio entonces es el polinomio de Taylor de orden n, generado por esta función, especialmente en x igual a a, y se podría usar esta notación para, en esa notación, informar todo. Este t de x es el polinomio de Taylor, y acá ponemos un subíndice, la letra f, que se corresponde a qué función se lo estoy haciendo, el numerito a, que corresponde alrededor de quién, y el numerito n, que corresponde de qué orden. Y esta es la notación. El símbolo sumatoria, ¿ustedes estuvieron usando alguna vez el símbolo sumatoria en otra oportunidad? Sí. Medio dudoso. No, yo no. Ahí está. Bueno, ¿cómo Sí, es eso del sí, símbolo va, algunos sumatoria? creo que sí. Vamos por las dudas a hacer un repaso de eso, porque si no va a ser como difícil entender el símbolo. Vieron que nosotros muchas veces escribimos a los polinomios con puntitos suspensivos. Decimos polinomio de grado n, entonces ponemos a sub 0 más a sub 1x más a sub 2 x cuadrado. Llegamos hasta una sub 3 x cubo, pero después como que ponemos línea de puntito, 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 y ponemos a sub n x a la n. Decimos, bueno, todos los intermedios hasta llegar al orden n. Ese polinomio se puede escribir de una manera mucho más compacta usando el símbolo sumatoria. El símbolo sumatoria lo que hace es expresar justamente de forma más acotada y compacta una suma que puede llegar a tener un montón de términos. Entonces, en este caso, yo a este polinomio lo puedo escribir así, sumatoria. Acá pongo un subíndice que voy a decir que empieza desde 0 hasta n, y acá voy a poner a sub k por x a la k. ¿Cómo se entiende esto? Esta es una letra sigma,
letra griega, que es la que usamos nosotros para el símbolo sumatoria. A ver si la escribo un poquito mejor, capaz que... Ahí. ¿Mm? Acá abajo ponemos un índice K, que lo que estamos diciendo es que empieza en 0. Este me está diciendo que el índice K termina en N. Y esto que está acá adentro, esto, son los términos de la suma. Entonces, ¿cómo yo? Esto es una notación compacta de lo anterior. Lo que me está diciendo es que a medida que vayan cambiando los valores del índice K desde 0 hasta N, de 1 en 1, acá es donde yo tengo que reemplazar el valor de K para ir viendo quiénes son los términos en la suma. Este, como es un símbolo de sumatoria, me está diciendo que entre los términos que están metidos acá adentro, voy a establecer siempre sumas entre ellos. Entonces, por ejemplo, voy a decir, cuando K sea igual a 0, el término involucrado en la suma va a ser el que reemplace el valor de K por 0. A sub 0 por X a la 0. Es decir, A sub 0. Porque X a la 0 es 1. Después, segundo término de K. Como empiezo en 0 y va aumentando de 1 en 1, el siguiente es 1. Si K es 1, vengo acá y reemplazo el K por 1. A sub 1 por X a la 1. O sea, A sub 1 por X. Ahora sigo con el siguiente. Cuando K es igual a 2. Bueno, reemplazo acá el K por 2. Me queda A sub 2 por X a la 2. El que sigue. K igual a 3. A sub 3 por X a la 3. Y así voy a seguir calculando valores de K hasta que el último valor de K va a ser el que está acá, N. K igual N. Cuando K valga N, vengo acá y pongo A sub N, X a la N. Y como todos estos están ligados por una suma, todos estos términos se suman. Entonces tengo que entender que es A sub 0 más A sub 1x más A sub 2x cuadrado más A sub 3x cubo más, hasta que el último sea A sub n x a la n. Yo les voy a proponer a ver otro planteo, digamos, para ver si la cosa se entiende. Supongamos que yo les digo que quiero escribir de manera expandida esto. K desde 1 hasta 6 de K por, no sé, 2 por K menos K cuadrado. Estos son los términos. Digo, ¿qué me está queriendo decir esta expresión de sumatoria? Bueno, como es una sumatoria, voy a ir sumando términos. Términos que van surgiendo a medida que el valor de K vaya cambiando desde 1 hasta 6, de 1 en 1. Entonces el primer término es K igual a 1. Cuando K vale 1, me fijo cuál es el término en la sumatoria. 1 por 2 menos 1 al cuadrado. Ese es el primer término. Como es el símbolo sumatoria, más. ¿Qué pasa cuando K vale 2? Cuando K vale 2, reemplazo la K por 2. 2 por 2 menos 2 al cuadrado. Ya lo terminé. Ahora paso al siguiente. Más. Cuando K vale 3. Cuando K vale 3. 3 por 2 menos 3 al cuadrado. Más. Cuando K vale 4. 4 por 2 menos 4 al cuadrado. Más. Cuando K vale 5. Me queda 5 por 2 menos 5 al cuadrado. Y más el último término que participa es cuando K vale 6, que llego al final, y queda 6 por 2 menos 6 al cuadrado.
La suma de todos esos números, que fíjense, bueno, está bien que no lo pude escribir todo en una sola línea, pero era bastante extenso, lo pude compactar en esta notación. ¿Se entiende cómo funciona el símbolo sumatoria? Sí. Voy cambiando de uno en uno desde el principio hasta el fin. Y voy calculando cada uno de estos términos y los voy involucrando en suma de términos. Por eso es que en Taylor se usa una notación justamente relacionada con este símbolo. Porque como son muchos términos y son genéricos, hay que escribirlo de alguna manera compacta. Entonces volvamos a este símbolo. Vengo acá. Habíamos dicho que cada uno de los términos, cuando consideraba el x igual a 0, cada uno de los coeficientes del polinomio se escribía de esa manera, con k desde 0 hasta n, y el polinomio es el que a estos coeficientes los voy multiplicando justamente por x a la k. Bueno, esta es la notación sumatoria con k desde 0 hasta n de estos coeficientes que acompañan a x a la k. Y esa es la forma compacta en esta notación del símbolo sumatorio. Les decía, no nos vamos a meter en demostrar esta fórmula, pero sí la vamos a usar en el caso de que yo necesite trabajar alrededor de un número que no sea el 0, 1, 5, menos 3, no sé, otro número. Esta es la forma de generar el polinomio de Taylor. La forma de encontrar los coeficientes es recontra parecida, nada más que en vez de evaluar las sucesivas derivadas en 0, las voy a evaluar en A. Y el término que acompaña, que es el que va a ir originando los términos del polinomio, x menos a la k, cuando antes era x solo a la k. Bueno, entonces esta es la definición que estuvimos viendo de polinomio de Taylor, y cuál es una notación aceptable para que todo el mundo entienda que estamos trabajando con el polinomio de Taylor. Y acá hay ejemplos. Fíjense, ¿no? El polinomio de Taylor ahora lo quiere alrededor de 1. Si es alrededor de 1, yo tengo que ir viendo que cada uno de los coeficientes, dijimos, es la derivada késima de la función evaluada en 1 sobre k factorial. Eso siempre es así. ¿Qué pasa acá? Como la función exponencial es esta, que cumple la derivada primera, la segunda, la tercera, la derivada enésima es ella misma, y a todas las tengo que evaluar en 1, en todas voy a obtener que el resultado es e. O sea que justo, en este caso muy particular, esta función, las sucesivas derivadas en una valen e. Entonces cada uno de los coeficientes que van a ir conformando el polinomio van a ser e sobre k. Y después, según lo que decía el teorema anterior, lo tengo que acompañar por x menos 1 a la k. A ver si, por ejemplo, en este ejemplo que teníamos acá, esto los voy a ocultar por ahora. Ahora me voy a parar en x igual a 1, polinomio de Taylor, la función f, pero alrededor del 1, y de orden, no sé, 5. Fíjense cómo queda la expresión del polinomio. Este 2,72, 2,72, 2,72, es ese numerito e, que acá lo está aproximando, ¿no? Ahí tienen toda la expresión del polinomio. Y acá, obviamente el dibujo, donde el punto de contacto es el 1, e. Por las dudas, si lo quiero buscar, el punto intersección entre esta función y esta. Ahí está. Apareció medio por ahí. Bueno. Eso, mostrar nomás. Bueno. Este ejemplo lo brindamos. En general no es un ejemplo por ahí que vayamos como a trabajar mucho. Obtenga el polinomio de Taylor de orden m,
me dice de orden 5, de orden 3, de orden 7, m de la función seno de x. Bueno, creo que esto había estado surgido en la clase que, Francisco, creo que decías que la derivada de la función seno, la derivada de la función coseno se repite cada 4, intervalos de a 4. Bueno, si yo quisiera entonces el polinomio de Taylor de orden m de la función seno de x, sé que tengo que derivarla m veces. ¿Quién es m? Bueno, no sé, un m. Lo cierto es que la función seno, como la función coseno también, la función seno tiene la bondad de ser infinitamente derivable, porque en esto de que se repita cada 4, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera, la cuarta, la quinta, existen todas. Entonces, si yo parto de la función seno de x, la primera derivada es coseno, la derivada de ella es menos seno, la derivada de ella es menos coseno, y cuando la vuelvo a derivar, me vuelve a dar seno. Y ahí es un volver a empezar, ¿no? Así que en algún punto van a existir valores que se repiten al momento de calcular estas sucesivas derivadas en cero, de una manera muy particular. Todas las derivadas que son acá múltiplos de 4, en 0 van a valer 0. Estas, fíjense que la potencia es 5, 9, todas estas van a valer 1. Acá tengo la derivada de orden 2, 6, 10, 14, van a valer 0. Y estas, las de este rango, van a valer menos 1. Digo, no es que esto sea fácil, no pretendo que tampoco estén tanto tiempo pensando en eso, es solo mostrarles un ejemplo un poco más difícil de lo que veníamos acostumbrados a hacer, y fíjense cómo queda el polinomio de Taylor alrededor del 0 de una función que es seno de x. Están relacionados solo con términos impares, donde de manera alternada va apareciendo más, menos, más, menos, más, menos, ¿no? Esta es una expresión difícil, pero si los quiero dejar tranquilos es que en todo caso en los ejercicios se les puede pedir el polinomio de Taylor de orden 5 de seno de x. Entonces ustedes van a hacer todas las cuantitas hasta el 5. No tienen que estar estableciendo alguna regularidad que haga que ver de qué manera puedo expresar el resultado final. Esto es lo difícil. Pero bueno, es parte del apunte, presentárselos y hasta ahí, ¿no? En esta última hoja, porque la última son los ejercicios de Taylor, pero que están puestos en la práctica. Así que no se preocupen, estos ejercicios están en la práctica que se elaboró ya a partir de este año. Vamos a charlar un poquito esta cuestión de los errores, ¿no? Bueno, según lo que estuvimos viendo, el mayor grado del polinomio de Taylor parece ser que es, obviamente, una mejor aproximación. Vamos a ver esto. Supongamos que queremos estimar el número E. El número E. El número E. ¿Cómo lo podemos meter en el contexto de polinomios de Taylor? Bueno. Supongamos que tenemos el polinomio de Taylor generado para la función e a la x, alrededor del 0. El número e puede ser visto como la función exponencial evaluada en 1. El 1, pensándolo como un valor cercano a 0. Yo tengo la función exponencial 0, 1, y por acá tengo 1, y el resultado de la función exponencial es e. Bueno, el 1 es cercano al 0. No sé si tanto, pero cercano. Entonces se supone que si yo voy calculando los diferentes polinomios de Taylor de mayor orden y los calculo en 1, deberían ser valores que cada vez más se aproximan a la función en e. La función original del 1 que vale e. Entonces fíjense, el polinomio de Taylor de orden 1 de la función exponencial
Me da 2. No sé si es tan aproximado al número E, pero bueno. Ya el polinomio de Taylor de orden 2, evaluado en 1, es 2,5. Un poquito más próximo al número E. El polinomio de Taylor de orden 3, evaluado en 1, 2,6 periódico. Ya más parecido al número E. Polinomio de orden 4 de Taylor, evaluado en 1, ya fíjense que la cosa va cambiando y se va pareciendo cada vez más al número E. Entonces, a medida que uno va aumentando el grado del polinomio, es esperable que los valores que me brindan los polinomios de Taylor de mayor grado, evaluados en 1, sean más parecidos al valor de la función original en 1. Así que bueno, eso un poco que alguien lo había planteado, es lo que sucede, ¿no? A mayor orden del polinomio de Taylor, mejor es la aproximación. Y este teorema, que nosotros al menos no lo trabajamos casi en práctica, no lo trabajamos en práctica, pero sí es un teorema que existe, que vale la pena, que me marca de alguna manera el error que se comete al trabajar con un polinomio de Taylor, ¿no? Es interesante entonces que podemos obtener una fórmula de medir el error cometido, y alguna de estas fórmulas, por ejemplo, pueden ser esta que se presenta acá. Si yo trabajo con el polinomio de Taylor de orden n de una función alrededor de un x igual a a, si esa función es n más 1 veces derivable, o sea, le pido que sea derivable una vez más en un entorno o en un intervalo alrededor de a, entonces ese error que se comete al trabajar con ese valor aproximado se puede medir de esta forma. La derivada n más 1 en un valor c entre x y a, yo tengo el a, tengo el x sobre el cual ahora estoy trabajando en los valores aproximados, se va a poder decir que existe un c entonces entre a y x, en donde el error se pueda medir de esta manera, la derivada de n más 1 en este numerito c, sobre n más 1 factorial, por x menos a la n más 1. Queda acá decir que existen formas, de alguna manera, de medir el error que uno comete cuando trabaja con el polinomio de Taylor, del grado que sea, en este caso n, en x, y lo compara con f de x. Cuando este polinomio de Taylor surgió de haberlo desarrollado alrededor de x igual a a. Pero bueno, habría que mostrar esto, por supuesto no va a ser nuestro motivo ahora en cálculo 1, entonces puede mostrar que el error que se comete se puede medir a partir de esta fórmula. Donde este c es un alguien que está entre a y x. Nada, comentario, no se preocupen. Los ejercicios son bastante light, encontrar valores aproximados, y el desarrollo de Taylor, esto es lo que está justamente en la práctica, ¿eh? No es nada que quede por fuera, para nada. Bien.